artículo donde vamos a hablar de las imágenes y algunos aspectos básicos y generalidades para evaluar el stroke agudo, ¿sí? Y los chicos cuando quieran, los chicos de más grandes cuando quieran participar o aportar algo, háganlo, ¿sí? Este es el artículo, después les paso el link si quieren para que lo revisen, pero bueno, básicamente vamos a ver comparar los dos métodos que son la tomografía y la resonancia en el stroke, tanto en el diagnóstico, algunos signos precoces y la sensibilidad y especificidad que tiene cada uno, y la implicancia que tienen tanto en la planificación del tratamiento como en el pronóstico, ¿sí? Bueno, vamos a empezar. Para empezar a hablar de stroke, tienen que tener claro que cuando se produce el stroke, generalmente por aporte insuficiente de sangre en un tejido del sistema nervioso central, vamos a tener que se produce una, ahí se ve el mouse, Sí. una zona central o core de isquemia que generalmente está relacionada con infarto del tejido y una área periférica esta, que es el área de penumbra que se llama, donde vamos a tener donde se dice que las células están aturdidas, digamos, entre comillas, pero que son tejido potencialmente salvable, ¿sí? Con una terapéutica adecuada y según el tiempo de evolución se puede recuperar y, bueno, favorecer bastante el pronóstico del paciente, ¿sí? Cuando vamos a realizar imágenes para evaluar estas lesiones, vamos a evaluar cuatro aspectos, digamos, que son el parénquima, los vasos, la perfusión de este parénquima y las áreas de penumbra. Esto, el área de penumbra, sobre todo, como les dije, va a ser importante en si hay posibilidad de tratamiento, ¿no? O sea, determinarlo y que sea lo antes posible. Empezamos con algunos ejemplos, primero hablando de la tomografía de cerebro sin contraste. Nos menciona de forma muy breve algunos signos, como por ejemplo este que vemos acá. Esta es una tomografía sin contraste, como les dije, y sin embargo vemos una hiperdensidad en este vaso, que es vaso de la arteria cerebral media, que nos habla de un trombo presente en esta región, en una región proximal, en el caso de la izquierda, ¿sí? En el caso de la derecha, ya se ve, seguimos con tomografía, una ventana un poquito diferente y se ve una hiperdensidad en la región distal. Acá estamos hablando en estos pacientes de aproximadamente 2 horas de evolución. Otros signos que podemos encontrar, como vemos acá, por ejemplo, a la izquierda, se ve comparando con el lado contralateral, siempre van a ver que acá está un poco más hipodenso, es decir, un poco más oscuro que este lado, ¿no? Donde señalan estas flechas. Este también, esta hipodensidad también es otro signo de isquemia aguda. Y de este otro lado observamos lo mismo y aparte, si se fijan acá y comparando con este lado, van a ver que de este lado la corteza se logra ver un poco más blanca, un poco más hiperdensa en comparación con la parte subcortical y esa diferenciación se pierde acá, acá es todo un poco más difuso y homogéneo. Es más difícil hacer la diferenciación entre sustancia gris y sustancia blanca. Que este es otro signo que nos indica isquemia en este lugar, signo de la cinta insular. Fran, Sí, una pregunta. Hablaba dime. algo en cuanto a la hiperdensidad de la cerebral media. Hablaba de cuántas unidades Hanfield consideran ellos, porque tengo entendido que era 46, pero no sé si está bien ese dato. La verdad que no, hablaba solamente del aspecto cualitativo, Ah, digamos, es bien. decir, la observación. Habría que después investigar para ver los puntos de corte. Yo también Bien. tenía entendido que era 40 unidades Hanfield cada una, y si había una diferencia de 20 unidades Hanfield con respecto a la otra, ahí podríamos llegar a sospechar del signo de acuerdo. Buenísimo, Bueno, gracias. Ahí lo busco bien y se los paso.
Gracias por tu aporte, Leo. Bueno, otra cosa que ya conocemos y que mencionaba como muy importante, digamos, es el uso de las ventanas, ¿sí? Acá seguimos con tomografías de cerebro sin contraste, donde tenemos exactamente el mismo estudio. A la izquierda y a la derecha tenemos dos ventanas diferentes, ¿sí? A la derecha es una ventana, digamos, más estrecha. A la izquierda tenemos un ancho de ventana de 80 unidades Hanfield y el centro en 20 unidades Hanfield. Mientras que a la derecha tenemos un ancho de ventana de 80 unidades Hanfield, muy estrecho, con el centro en 32 unidades Hanfield. Hacer uso de esta función, digamos, demostró en un estudio que aumenta la sensibilidad de un 57 a un 71% en la detección de lesiones isquémicas agudas, ¿sí? Con una especificidad cercana al 100%. En este caso, también estamos hablando de sintomatología de 2 horas de evolución. Y van a ver que esta hipodensidad focal que se ve acá, en comparación con el contralateral, digamos que acá está más marcada, ¿no? Aumenta la sensibilidad para la detección de estas lesiones. Bueno, esto es una herramienta que también mencionaba el artículo, que es como para cuantificar, digamos, la lesión en la tomografía sin contraste, que se llama ASPECT, donde va a dividir el cerebro, digamos, en 10 regiones, que acá la vemos. Son regiones de la arteria cerebral media M1, M2, M3, en un corte un poco más superior, M4, 5 y 6. Y después acá tenemos también los núcleos de la base, núcleo caudado, núcleo lenticular, cápsula interna y la corteza insular. ¿Sí? Son 10 en total. Entonces, en una puntuación de 10, que sería que está todo indemne, por cada región afectada vamos restando un punto, ¿sí? Ahí les voy a mostrar un ejemplo, pero bueno, como para que tengan una noción de la utilidad, acá mencionaba que los pacientes que tienen una isquemia de menos de un tercio de afectación, que se presentan en las 3 horas posteriores al inicio de los síntomas, eh, pueden recibir fármacos trombolíticos por vía intravenosa, ¿sí? En cambio, los pacientes que se presentan dentro de las 3 a 6 horas posteriores de los síntomas, se examinarían adicionalmente con una angio-TC, o sea, una angio con contraste endovenoso e imágenes de perfusión, o con resonancia magnética para evaluar el estado de los vasos intracraneales y del cuello para detectar áreas de penumbra, ¿sí? Acá les muestro un ejemplo donde acá vemos una hipodensidad del lado izquierdo, que en este caso afecta la región M1, la corteza insular y el núcleo lenticular, ¿sí? Eh, Se logra ver acá también un poquito, pero bueno, igual no mencionaría que esté afectado ni M4 ni M5, es decir, estos serían 7 puntos en esta escala de aspect. Por otro lado, la tomografía con contraste endovenoso, la angiografía, que sería una tomografía con contraste endovenoso, nos va a permitir evaluar adecuadamente los vasos y determinar si hay presencia de trombos intraarteriales, ¿sí? Tanto vasos intracraneales como extracraneales, porque también podemos evaluar carótidas, hasta vasos del cuello, que también nos pueden orientar sobre la etiología de esto, ¿no? ¿Se escucha bien? Yo sigo, ¿no? Si alguien quiere comentar algo. Se escucha Sí, de viejo, ¿no? Ah, bien. Como les decía, esto va a ser útil para evaluar vasos intra y extracraneales y orientar el tratamiento adecuado. Tenemos entonces la primera imagen de la izquierda, esto es tomografía sin contraste, donde vemos una
como en el primer caso, una hiperdensidad de la arteria cerebral media, que acá, esta ya es una reconstrucción en realidad, donde vemos una falta de opacificación. Acá ya tenemos contraste endovenoso, esta es la angiografía. Del lado derecho, vasos que están adecuadamente perfundidos, y acá la falta de opacificación que coincide con la tomografía sin contraste, ¿no? Este es lo mismo en un plano coronal, donde se ve una falta de opacificación bastante extensa con opacificación posterior por ramos colaterales, ¿sí? Seguramente esto va a aportar bastante información para el estudio de un tratamiento intraarterial o mecánico, digamos, ¿no? Acá en este cuadrito, una pequeña reseña de los aspectos técnicos, digamos, del estudio, pero bueno, vamos a obviarlo. Bueno, por otro lado, la perfusión, y con esto empezamos a cerrar la parte de tomografía. Se va a realizar también con contraste endovenoso, entonces ya con la utilización de contraste endovenoso rápidamente vamos a tener mucha información en cuanto a áreas afectadas del parénquima, vasos y perfusión, como habíamos visto al principio, ¿sí? Y zonas de penumbra, perdón, también. En este caso vamos a tener que principalmente la perfusión nos va a aportar información sobre la zona de penumbra. Por eso es importante cuando el paciente sería candidato o cuando hay disponibilidad de recursos, digamos, para realizar el tratamiento, ¿no? Entonces acá vemos una zona central. Esto también mencionaba que se puede evaluar cualitativamente y cuantitativamente, pero que se acostumbra a hacerlo cualitativamente, es decir, visualmente evaluamos solamente si vemos una alteración, digamos, en los colores, en las imágenes, y la medición de todo esto solamente para casos muy específicos. Acá vemos una zona central que está delimitada por este óvalo blanco, que corresponde a un área de necrosis, y una zona periférica que es el área de penumbra, que es potencialmente salvable. Eh, bueno, en la aplicación de esta técnica vamos a evaluar una serie de cosas, como vamos a ver el flujo sanguíneo del parénquima y el tiempo en el que transcurre ese flujo del parénquima. Es decir, cuando se realiza esto se colocan dos ROI, en un punto arterial y un punto venoso, como vemos acá, en un vaso arterial y un vaso venoso. Inyectamos el contraste y esto después, bueno, va a hacer el procesamiento, nos va a dar las imágenes y unas curvas donde vamos a ver la forma en que se perfunde el parénquima, ¿sí? Entonces vamos a evaluar como les decía, el tiempo medio de tránsito, que es el tiempo que va a tener de tránsito el contraste por el parénquima, como así también el volumen sanguíneo cerebral, ¿sí? Y según estas cosas a dilucidar, digamos, si estamos ante un área que es isquémica o si es un área que tiene penumbra, que es justamente el objetivo de este estudio. Acá tenemos otro ejemplo. Acá tenemos, en el primer ejemplo, evalúa el volumen sanguíneo cerebral, o sea, son diferentes tiempos, ¿no? Vamos a tener el volumen, el flujo y el tiempo medio de tránsito, que son tres aspectos que vamos a evaluar en la perfusión, ¿sí? Bueno, esto que ya les había comentado, de cómo se realiza. Y pasamos a la resonancia magnética. En la resonancia magnética tenemos una serie de secuencias que son básicas, como son el T1, el T2, T1 con contraste, y aparte tenemos otras más específicas como son la difusión o, o secuencias de susceptibilidad magnética, ¿sí? En este caso, el FLAIR también me faltó entre las básicas.
que la importancia de estas técnicas de difusión y susceptibilidad magnética es que tienen mucha mayor sensibilidad y especificidad para detectar estas lesiones y para diferenciarlas unas de otras, tanto de isquémicas como de sangrado, ¿sí? Bueno, acá tenemos en la primera imagen un T2, en el medio un flare y en la derecha una secuencia de susceptibilidad magnética, donde vemos acá en núcleos de la base del lado izquierdo, tanto en T2 como en flare, una hiperintensidad que en secuencia de susceptibilidad magnética nos da un área hipointensa, lo cual significaría sangrado, ¿sí? Principalmente por esta secuencia que en donde lo hipointenso es o sangre o calcio. Este es un paciente de 44 años con un ictus agudo con hemorragia. Después les voy a comentar un poco el tema de la hemorragia en cuanto al algoritmo de tratamiento. La resonancia magnética, como les dije, en las primeras horas tiene una alta sensibilidad, sin embargo puede dar lugar a falsos negativos también, como ya les voy a mostrar. Por otro lado, tenemos la angioresonancia, donde la utilidad va a ser muy similar y de hecho tiene sensibilidad y especificidad muy similar a la angio-TC, solo que la diferencia, en este caso bastante importante, es que no requiere contraste endovenoso, ¿sí? Estas reconstrucciones son, bueno, reconstrucciones de angio-RM sin contraste endovenoso, donde acá evaluamos casi con la misma precisión que como les había mostrado hace un rato, una hipointensidad, digamos, de una región de la arteria cerebral media y en este caso a la derecha del tronco basilar, ¿sí? Bien, acá tenemos una secuencia de difusión donde nos muestra el edema citotóxico agudo que produce el ictus. Ahí les voy a contar un poco más de la difusión acá. Bien, donde la difusión va a estar compuesta por dos componentes, digamos, el ADC, la difusión y el ADC. El ADC, que es el coeficiente de difusión aparente, nos muestra, digamos, una escala del valor de difusión de las moléculas de agua que tienen un tejido. Entonces, a mayor hiperintensidad, o sea, más blanco, es mayor difusión, y cuanto más negro en escala de grises, es menor difusión. Pero esto se interpreta en conjunto, ¿sí? Para decir que hay restricción de la difusión, tenemos que ver hiperintensidad en la secuencia de difusión e hipointensidad en el mapa ADC. Hiperintensidad sola en difusión no quiere decir restricción, porque si acá encontramos hiperintensidad también, puede ser un efecto que se llama brillo de T2, que quiere decir que no habría restricción, ¿sí? Siempre tiene que correlacionarse y puede ser un falso positivo, por ejemplo, en caso de lesiones infecciosas o tumorales. De todas formas, tanto lesiones infecciosas o tumorales también se reconocen con el resto de las secuencias, ¿no? Con T1, T2, flare, contraste y demás. Pero si viéramos esto solo, bueno, puede darse a confusión. Bueno, acá, bueno, claramente hay una... cuando hablamos de... les voy a contar un poquito por qué es útil la difusión en este caso. Cuando se produce una isquemia, el tejido cerebral, lo primero que va a afectar es la membrana de las células, donde se va a producir una alteración de las proteínas de membrana que van a alterar el recambio de líquidos del intra al extracelular, con mayor acumulación de líquido en el intracelular. Por lo tanto, va a haber las moléculas de agua, van a tener movimientos restringidos, digamos, y esto es lo que detectamos acá, es decir, son cambios
que se producen en las primeras etapas del ictus y que son muy sensibles para ser visualizadas con difusión. Es una de las técnicas más sensibles y más útiles de la resonancia. Acá tenemos otro ejemplo, pero en este caso es lo que les decía recién. Acá vemos el mapa ADC que está hiperintenso. Y en la difusión se ve hipointenso. Esto sería lo contrario, digamos. Esto ya es un infarto crónico, por lo tanto acá hay gliosis y líquido que va a tener una difusión libre. El agua va a tener difusión libre, las moléculas de agua, por lo tanto nos va a dar valores altos en el ADC, ¿sí? A diferencia de la tomografía sin contraste, la resonancia convencional también tiene sensibilidad baja. Eh, Perdón, la resonancia convencional tiene una sensibilidad baja, pero aumenta la sensibilidad al usar secuencias de difusión, ¿sí? Llegando a sensibilidad y especificidad de 88 a 100% aproximadamente. Acá tenemos otro ejemplo. Acá tenemos un área que es hiperintensa en la secuencia de difusión e hipointensa, como ven acá, en el ADC. Y otra también acá adelante. Tenemos que estas son áreas de necrosis. Pero hay una discordancia acá, si ven en el mapa ADC, que hay una extensa área que está un poco más hiperintensa, que no se logra diferenciar bien en la imagen de difusión, que esto puede ser indicativo de un área de penumbra, ¿sí? Ya que en esta área de penumbra, ahí va a estar facilitada la difusión de agua, no así en el área ya de necrosis instaurada. Generalmente la correlación es de esa forma. Por lo tanto, decimos que también puede ayudar la difusión a localizar áreas de restricción, penumbra, perdón. En cuanto a la difusión en resonancia, no mencionaba demasiado el artículo, pero sí menciona que se puede hacer tanto con como sin contraste, es decir, no es necesario el contraste, no es mandatorio el contraste endovenoso. De hecho, si no me equivoco, acá creo que las hacen sin contraste endovenoso la difusión, pero la aporta y muy similar a lo que aporta la perfusión en la tomografía con contraste, ¿sí? Y con la ventaja de no usar contraste endovenoso. Bueno, ya terminando, una pequeña comparación entre los dos métodos. Los dos métodos demuestran ser casi iguales o muy similares en la utilidad para detectar isquemias y penumbras, ¿sí? Tienen algunas diferencias, que por ejemplo la tomografía tiene mucha mayor disponibilidad y es mucho más rápida. El tiempo de examen es de aproximadamente 5 minutos, cuando en resonancia es de 15 minutos y además una baja disponibilidad por lo costoso que es el método, ¿sí? Aparte, la tomografía tiene radiación ionizante y el uso de contraste endovenoso, que es el yodo, tiene mayores reacciones adversas como anafilácticas o alérgicas, y es más nefrotóxico, a diferencia del gadolinio, que tiene menores reacciones y una menor toxicidad para el riñón. Y un poquito del protocolo ante el stroke agudo. En las 0 a 6 horas se realiza una tomografía sin contraste o una resonancia convencional con secuencia de difusión, lo cual acá se hace siempre en realidad la secuencia de difusión. Y determinamos si hay hemorragia,
que lo vamos a detectar con alta sensibilidad, tanto en tomografía como en resonancia con la secuencia de susceptibilidad magnética, no se continúa la terapia. En caso de no haber hemorragia presente, vamos a diferenciar si estamos hablando de 0 a 3 horas desde el inicio de los síntomas o 3 a 6 horas. Si es muy precoz, 0 a 3 horas, directamente tratamiento trombolítico endovenoso va a ser lo que mayor beneficio va a tener en el paciente. Si estamos hablando de 3 a 6 horas, se puede realizar. Ahí completamos, pasamos de esto que realizamos, necesitaríamos también eh, angiotomografía y secuencias de perfusión o resonancia magnética, angioresonancia con secuencia de perfusión también, según la disponibilidad y la experiencia del personal con cada método, ¿no? Si tenemos presencia de trombo intracraneal y área de penumbra, que es lo mandatorio, porque es decir que hay tejido que podemos salvar, reducir las secuelas del paciente y, y la recuperación, considerar la terapia intraarterial, es decir, el intervencionismo endovascular. Y si no hay penumbra, con o sin trombo, al no haber penumbra, ya se descarta la terapia intraarterial, ya que no sería de utilidad. Si bien se está viendo que en algunos casos muy puntuales incluso puede tener beneficios, pero bueno, ya eso es para otro capítulo. Bueno, como conclusión, las dos son muy útiles para la evaluación integral y el planeamiento de la terapéutica y pronóstico del paciente, ¿sí? Ambas se pueden usar según la disponibilidad y la experiencia del personal con cualquiera de los dos métodos. Bueno, eso es todo. Perdón si los aburrí. No, Fran, muy bueno. Muy bueno. Pero con Leo participaban más. Ya, Fran. Soy más lindo yo, Fran. Eso Preguntale pasa. si pasa el link después para ver Sí, después les paso el artículo. Sí, no, por eso yo no puse cámara, Leo, pone vos la tuya. Obvio. Listo. El tuyo también. No, Ahí está, mira.